Hola, bienvenidos a un nuevo video donde continuaremos entonces hablando sobre la célula. Hasta ahora hemos mencionado diferentes partes, como por ejemplo el núcleo, los retículos endoplasmáticos, y hemos estado asociando también las diferentes partes con las diferentes funciones. Por ejemplo, el retículo sirve el rugoso para sintetizar y madurar proteínas. El Golgi también tiene esa tarea de continuar con la maduración y sobre todo de dirigir como el empaquetamiento de mercancías que van hacia ciertos destinos. Ahí se empaquetan los temas de la secreción que pueden ir hacia el lisosoma, hacia la membrana celular o hacia el exterior celular. Hablamos también de otros lugares que están relacionados como por ejemplo con los procesos energéticos como la mitocondria o el citoplasma, y obviamente pues mencionamos el núcleo con su participación en la duplicación y en la transcripción del material genético, que en un video anterior, pues no sé si lo vieron, había un concurso incluso para mis estudiantes modernos que consistía en ver si alguno comentaba en YouTube y se Sí, ofrecían 5 décimas para un parcial, que es una oferta que caducó. Eso pues era hasta ahorita, hasta la última vez que revisé, pues nadie había comentado. Y era un error evidente. Cuando se describían las funciones que ocurrían dentro del núcleo en ese video, pues entonces ahí se decía, dentro del núcleo ocurre la duplicación y la traducción. Ese era el error. La traducción es algo que no ocurre en el núcleo, debido a que en el núcleo no tenemos ribosomas. Entonces, si no hay ribosomas, los ribosomas son los encargados de establecer el enlace peptídico a partir del codón que va en el ARN mensajero, leído eso por el ARN de transferencia. Entonces, como eso no está en el núcleo, pues entonces en el núcleo no puede haber traducción. Ese fue un error en el cual en vez de decir transcripción, pues dije traducción. No, ahorita reviso si alguien comentó antes de esta hora. Sí, sí, pues entonces felicitaciones a esa persona por su amable participación en YouTube. Se ganó 5 décimas y si no, pues entonces nadie quedó con eso. Hablamos de esas partes, ¿sí? Que están todas dentro de la célula. ¿Qué es lo que nos limita de la célula? ¿Hasta dónde llega una célula? Llega hasta la membrana plasmática, ¿sí? La membrana plasmática es entonces el punto que diferencia el resto del universo con el interior de la célula. Y ahora que nosotros estamos en este punto, empezaremos a hablar de cosas que ya nos encuentran dentro de la célula, que son las cubiertas eh, um, extracelulares. Bueno, listo. Entonces, las cubiertas extracelulares pueden oscilar básicamente entre dos tipos, pero las llamaremos entonces en general las capas extracelulares o cubiertas extracelulares. Las cubiertas extracelulares son un conjunto de materiales que se caracterizan por ser macromoléculas que son insolubles en agua, que se ubican por fuera de la membrana y sirven para mantener anclada la célula en sus diferentes situaciones o para conferirle resistencia ante diferentes tipos de estrés. Las paredes celulares también tienen funciones que son fundamentales en las comunicaciones célula-célula y en determinar pues como los mecanismos que median también el proceso de la pluricelularidad. En fin, las cubiertas extracelulares, entonces, de acuerdo con esto, las clasificaremos en dos categorías. Unas de ellas son las paredes celulares y la otra categoría es la matriz extracelular. En, en las paredes celulares vamos a encontrar entonces que estas estructuras se caracterizan por ser bastante rígidas
Y también porque son elementos constitutivos de las células, o sea, todas las células de esta clase de organismos tienen paredes celulares. De la célula, que acuérdense que este círculo con un punto representa la célula. Por el otro lado, pues en las matrices extracelulares vamos a tener que hay, en este caso, en los organismos que tienen esto, que se caracterizan por ser organismos multicelulares, específicamente esto es algo que es propio de los animales. En este caso, algunas de las células del cuerpo de los animales pues no se encuentran embebidas dentro de ningún sistema de pared que las limite con el ambiente, como es el caso, por ejemplo, del epitelio intestinal o de diferentes situaciones en las cuales las células se encuentran básicamente en contacto con el ambiente. Muchas otras de las células de los tejidos se encuentran embebidas dentro de una matriz extracelular. Esa matriz extracelular es un material que está constituido por proteínas y carbohidratos. Dentro de las proteínas podemos mencionar la proteína más abundante que se encuentra en esta clase de estructuras del tejido conectivo, que es el colágeno. Mientras que del lado de los carbohidratos podemos mencionar, por ejemplo, un carbohidrato muy abundante en la matriz extracelular de los animales, que es el ácido hialurónico. Las diferentes proteínas, que esas no son las únicas, son una gran cantidad y también una gran cantidad de carbohidratos. Estos componentes que se encuentran en la matriz extracelular, pues son muy importantes en diferentes dimensiones. Le dan soporte, claro que sí, a los tejidos, pero también son las responsables de mediar las comunicaciones que existen entre las células. Y como habíamos mencionado, pues cada una de las células podría naturalmente comportarse como una bacteria que quiera velar por su propia supervivencia, pero en los organismos multicelulares todas las células han decidido coexistir de una forma muy armónica para asegurar la supervivencia de todo su conjunto de una forma bastante cooperativa. La cooperación pues demanda comunicación. Y esa comunicación entonces es algo que puede ocurrir gracias, por ejemplo, a la matriz extracelular que conecta a diferentes células, que las deja muy adyacentes, que conecta proteínas entre células a través de diferentes formas. Pero bueno, otro día hablamos más sobre la matriz extracelular. Ahora, sobre las paredes celulares, vamos a encontrar que las paredes celulares son propias entonces de los otros tipos de eucariotas. O sea, los animales son uno de los eucariotas, pero las paredes celulares las vamos a encontrar en casi todos los demás. Ellas se encuentran en, por ejemplo, algas. Bueno, empecemos con los hongos, que son los más conocidos. Las algas y las plantas. No solo los eucariotas tienen paredes celulares, las bacterias las vamos a incluir también dentro del conjunto de seres vivos que limitan entonces sus organismos con paredes celulares. Como podemos ver, son casi todos menos los animales. Entonces, bueno, ahora pasemos a hablar un poco sobre las paredes celulares específicamente de la mayoría de los seres vivos de la naturaleza, que son los que se encuentran ahí en esa lista.
paredes celulares. Entonces, vamos a empezar hablando de uno de los primeros tipos de paredes celulares probablemente que evolucionó, que se trata de las paredes celulares de las bacterias. Vamos a encontrar que las bacterias, por definición, en la gran cantidad de las bacterias, la pared celular va a tener un componente, y ese componente es el peptidoglicano. El peptidoglicano se va a encontrar en las paredes celulares de las bacterias. ¿Qué es el peptidoglicano? Como su nombre lo sugiere, el peptidoglicano es una mezcla de aminoácidos y de carbohidratos. ¿Listo? Vamos a encontrar dos tipos de carbohidratos ahí, que son el ácido N-acetilmurámico y la N-acetilglucosamina. Vamos a dibujar primero a la N-acetilglucosamina, N-acetilglucosamina. Bueno, no está acá. Listo, entonces esa es la N-acetilglucosamina, uno de los dos carbohidratos que se encuentra ahí. Si lo observan, pues una de las cosas que es bastante característica al observar su estructura es este grupo amino que se encuentra acá, que es el que hace que sea N-acetilglucosamina. Esa N-acetilglucosamina entonces se polimeriza con el ácido N-acetilmurámico. Vamos a ver cómo es eso. Entonces acá llegamos, este oxígeno se viene por acá y se enlaza con el siguiente, que vamos a dibujarlo de otro color. Como podrán ver, es muy parecido hasta el momento, pues va siendo igual al anterior, solamente que acá en esta posición entonces va a continuar la estructura de la siguiente manera. Perdón. Y acá entonces empezamos con una serie de aminoácidos. Ahí viene la parte péptido del peptidoglicano. Perdón, antes de esto quiero señalar que esto que acabamos de dibujar en esta posición es el ácido N-acetilmurámico. Este de azul es el ácido N-acetilmurámico. Ácido N-acetilmurámico, listo, entonces es ese azul. ¿Qué va a continuar acá entonces en esta parte debajo del ácido N-acetilmurámico? Pues entonces vamos a encontrar una serie de 4 aminoácidos. El primero de ellos va a ser la L-alanina.
El segundo va a ser el de ácido glutámico. En la tercera posición vamos a dejarla marcada como un AA3, aminoácido 3, ya explicamos el por qué. Y a continuación de eso, entonces sigue una D-alanina, ¿sí? L-alanina, D-ácido glutámico, un aminoácido en la tercera posición, y tenemos la D-alanina después. Acá entonces lo que puede seguir es otra N-acetilglucosamina, vamos a ponerle a esto NAG acá, y vamos a ponerle a esta ácido N-acetilmurámico, NAM, acá en esta posición, y este otro es el NAG, ¿sí? ¿Qué puede seguir ahí? Entonces puede seguir otro NAG, otra N-acetilglucosamina. Puede seguir de la siguiente forma. Y entonces ahí sigue el siguiente y se desprende otra cadena y así sucesivamente. Entonces, ¿eso qué significa? Vamos a tener un polímero que se va a ver, si lo vemos un poco más ampliado, se va a ver de la siguiente manera. Acá va a venir el NAG, sigue sigue este y este. Listo. Entonces ahí tenemos N-acetilglucosamina, ácido N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina, ácido N-acetilmurámico y así sucesivamente. Listo. Del ácido N-acetilmurámico, acá lo pueden observar, entonces se nos desprenden esos 4 aminoácidos. Ah, perdón. Antes de eso, se me había olvidado decirles que había en la posición 3. En la posición 3, entonces vamos a encontrar dos posibilidades, que vamos a ponerlas por acá de color verde. Vamos a encontrar dos posibilidades acá en esta posición 3, ¿sí? Una de ellas es que ahí en esa posición se nos ubique una molécula que se llama el ácido diaminopimélico. Es una molécula que se parece a un aminoácido, pero no es un aminoácido, no es uno de los aminoácidos que convencionalmente se ubican en las proteínas, pero es una molécula que se parece a un aminoácido y se parece mucho a un aminoácido que es el otro tipo de aminoácido que puede ubicarse ahí en esa posición, que es la lisina. Específicamente la que se puede ubicar ahí, vamos a copiar lo que me quedó un poco lejos, es la L-lisina, la forma como normal de la molécula, ¿sí? L-lisina. Entonces, eso es lo que se puede ubicar ahí. Ahí de ya les digo que hay como dos tipos de bacterias muy grandes. Hay dos tipos de bacterias que cuando uno les hace un procedimiento en el microscopio y las observa, se ven de dos colores distintos, de rojo o de azul. Unas de esas bacterias que son las que quedan con el ácido diaminopimélico, cuando uno las ve después de hacer este procedimiento que será explicado en un momento, que se llama la tinción de Gram, quedan de color rojo y son conocidas como las bacterias Gram negativas. A eso se le aplica una tinción que se llama la tinción de Gram y cuando se hace esa tinción, entonces esta bacteria en el microscopio se ve de color rojo. A la otra, a la que tiene L-lisina, pues cuando se le hace esa misma coloración, queda de color azul y se llama Gram positiva. ¿Listo? Entonces, esas son las dos posibilidades, los dos grandes tipos de bacterias que hay. Se pueden dividir en estas dos categorías y depende eso de si tienen ácido diaminopimélico o L-lisina en el
tercer aminoácido del peptidoglicano. Muy bien, entonces ácido diaminopimélico o L-lisina es lo que se puede ubicar ahí en esa posición. Entonces, del N-acetilmurámico, del ácido N-acetilmurámico, se nos van a desprender esos 4 aminoácidos que dibujaré así, de esta forma. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. ¿Qué es lo que puede ocurrir con esos aminoácidos? Pues bueno, si es por ejemplo en una bacteria gram negativa, o sea, en una bacteria que tiene ácido diaminopimélico, el aminoácido 3, el que está en la posición 3, o sea, el ácido diaminopimélico, se puede asociar con la D-alanina de otra cadena, ¿sí? O sea, con el último aminoácido de una de las cadenas que se desprende de otro. Y ahí sale otra vez 1, 2, 3, 4. Y entonces acá se puede unir con otro N-acetilmurámico, ¿sí? Que venía ahí en la posición contraria. Eso significa que acá entonces va corriendo otra cadena que se encuentra ligada. Otros pueden salir hacia acá abajo. Para que entonces ahí se asocie otra cadena y así sucesivamente entonces se vaya conformando una red, como una malla que es lo que se va uniendo, como al unir estos hilos, digamos, se van entonces formando aglomeraciones de eso que van formando como una tela que puede ir apilándose. Y entonces eso es el peptidoglicano. Básicamente pues como una red de una mezcla de carbohidratos y aminoácidos. ¿Cómo se va a encontrar eso conformando entonces la pared celular de las bacterias? Pues bueno, vamos a ver un poco de esa situación. Vamos a dibujar entonces una pared celular, o bueno, vamos a dibujar mejor dos paredes celulares, pero vamos a empezar como si fuera una sola, de las bacterias. Entonces vamos a dibujar una membrana, me van a tener paciencia con esto. Lo pueden ir haciendo conmigo para que nos entretengamos haciendo círculos. Bien, esta de acá, que bueno, idealmente deberían quedar 2 colas de estas por cada una de las cabezas de fosfato, ¿no? Pero pues bueno, ojalá quede aproximado. Tenemos ahí una membrana celular de una bacteria. Esto de acá adentro, pues entonces es el citoplasma. Y acá afuera encontraremos el ambiente extracelular. El ambiente extracelular. A continuación, entonces, vamos a dibujar el peptidoglicano, ¿sí? Vamos a dibujarlo entonces como lo veníamos representando con negro y rojo.
El negro sería qué color, no me acuerdo ya. Creo que era el ácido N-acetilmurámico el que había ahí. Entonces esta es la N-acetilglucosamina y acá vendría el ácido N-acetilmurámico. Que se unen, acuérdense, por esos 4 aminoácidos. Bueno, entonces esa es una pared celular de, de los tipos de célula, ¿sí? Este de acá específicamente podría representar la pared celular de la célula gram positiva, que es una pared celular relativamente más simple que está constituida solamente por peptidoglicano. Es de mencionar que el puente que se establece en las células gram positivas, que acuérdense que en la posición 3 tienen lisina, L-lisina, es que para que se unan estos dos se forma una cosa que dibujaré con verde, que se llama el peptide interbridge. O sea, la lisina y la D-alanina de la otra cadena pues se conectan por esta cosa verde que estoy dibujando acá, que eso de ahí son puentes interpeptídicos. De los puentes interpeptídicos, entonces es que viene la alanina, el ácido glutámico. Acá, como es gram positiva, entonces tenemos la lisina, con Y, perdón. Y luego tenemos la alanina. Y acá entonces viene el puente interpeptídico, que es glicina, 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 glicina y glicina, es lo que acabamos de dibujar acá. Y luego de ahí, entonces, eso se enlaza con la alanina, la lisina, ácido glutámico, alanina, y luego una N-acetilglucosamina acá. N-acetilglucosamina y N-acetilglucosamina acá. Entonces, esta pared de la célula gram positiva tiene una gran cantidad de aminoácidos. Vean que este puente interpeptídico nos incrementó. Teníamos más o menos 8 aminoácidos por cada pareja pues, de N-acetilglucosamina, y ahora por cada una de esas parejas pues, podríamos tener ya 8 más 5, entonces serían más o menos 13. Se nos incrementó significativamente la cantidad de aminoácidos que tiene eso por el puente interpeptídico. Pero hay otro tipo de célula. Esa no tiene puente interpeptídico. Es la que tiene en la posición 3 el ácido diaminopimélico, que ese ácido diaminopimélico conecta directamente con la siguiente de alanina. ¿Y quién es esa célula? Vamos a dibujarla por acá, entonces, de este lado, de acá. Ese es el otro grupo de células de las bacterias y de hecho es mucho más diverso. Acá vamos a encontrar en este tipo de células gram negativas muchas más especies y muchas de importancia bien especial. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia es bueno recordar a otros agentes pandémicos fuertes que existen, que son del grupo de las gram negativas, del siguiente que vamos a dibujar, como por ejemplo el que causó la peste negra en la Edad Media, Yersinia pestis, o el agente causante del cólera, Vibrio cólera.
En fin, ahí hay unos organismos que son bastante interesantes. Como les dije, pues las bacterias tienen peptidoglicano, esta también, solamente que sin los puentes interpeptídicos. Entonces vamos a dibujarlos. Vamos a dibujar una línea que nos la separe. Y vamos a dibujar negro, negro, negro. En este caso, acuérdense, no vamos a tener los puentes interpeptídicos, los vamos a tener directamente asociadas. El ácido diaminopimélico con la alanina, este quedó sin asociación. Quiero que noten la diferencia de la profundidad. Es una capa mucho más delgada la de peptidoglicano. Es mucho más delgada y tiene menos aminoácidos porque vean que no está el puente interpeptídico. A continuación de eso, entonces encontraremos una segunda membrana. Esa segunda membrana, entonces la vamos a empezar dibujando como cualquier membrana, o sea, otra vez las cabecitas de fosfato. Y sus cadenas R. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Pues bueno, en el mundo normal pues seguiría otra cadena R. Y lo normal es que ahí siguiera otro fosfato, pero no. Acá lo que vamos a encontrar son unos grupos de glicerol, como pues si se estuviera formando normalmente un fosfato. Pero en vez del sustituyente fosfatídico, pues entonces vamos a encontrar una larga cadena de carbohidratos, que la parte, digamos, más proximal a la célula se puede unir a varios de estas estructuras de cadenas R lipídicas y formar esta clase de extensiones, que son extensiones de polisacáridos. ¿Quién está ahí? Por ejemplo, la galactosa, uno de los muy comunes, que se encuentra ahí en esa posición. Pero pueden ser de distintos tipos. Esta estructura de acá, desde acá hasta acá, está constituida por unidades que se conocen como lipopolisacáridos. Lipopolisacáridos, que tradicionalmente son abreviados como LPS. Listo. Entonces, un tipo de célula con una pared celular que es más compleja en términos de composición, tiene más elementos que la constituyen, aunque le falte la glicina, pues tiene adicionalmente fosfatos, es como si fuera una doble membrana proyectada hacia la parte exterior. ¿Cuál fue el tipo de tinción que se utilizó para poder describir esta situación? Pues fue la tinción desarrollada por Christian Gram en 1884. En esta tinción entonces vamos a tener la adición de una serie de colorantes. Lo primero que se hace es que se toma la muestra de las bacterias y se ubica sobre una placa de vidrio. Luego de que se deja deshidratar esa muestra sobre la placa de vidrio y se le ha pasado un par de veces sobre la llama para que la muestra se fije a la placa, pues entonces se inicia con el proceso de tinción. Se arroja o se cubre totalmente la placa de vidrio que tiene las bacterias secas con un primer colorante que se llama cristal violeta. Que vamos a llamar C. Listo, cristal violeta C grande en azul. Ese cristal violeta entonces se agrega a la muestra y tiene la propiedad de que puede penetrar en cualquier tipo de célula, sin importar si es de este tipo o de este otro tipo. Y entonces nos va a quedar acá de color violeta, más o menos,
el interior del citoplasma, porque cuando agregamos el colorante pudo penetrar y entonces la célula, si la vemos en el microscopio, se va a ver de color violeta. Luego de eso, entonces agregamos una sustancia que funciona como mordiente, que se adhiere al cristal violeta para que sea más difícil de removerlo. Esa siguiente sustancia que agregaremos es el Lugol, que el Lugol, vamos a poner la siguiente sustancia, acabamos de agregar cristal violeta que se llama C. Continuamos entonces con el Lugol, que llamaremos I. ¿Por qué lo llamamos I? Porque el Lugol está constituido por yodo, entonces por eso lo llamamos I. El Lugol funciona como mordiente y se asocia con el cristal violeta. Cuando eso pasa, entonces ahora tenemos un complejo molecular más grande que es más difícil de remover de la célula. ¿Con qué lo queremos remover de la célula? Con un siguiente constituyente, que llamaremos el alcohol acetona. El alcohol acetona será representado con el borrador ¿sí? Entonces, el alcohol acetona básicamente es un removedor. Ahora lo que tenemos es una placa de vidrio que tiene adentro, que tiene ahí fijadas unas células que adentro tienen un complejo yodo cristal violeta y que si se ven en el microscopio se van a ver de un color como violeta. Ahora aparecemos con el alcohol acetona que funciona como un removedor que entra a la célula e intenta remover ese colorante. Ella entra dentro, el alcohol acetona ingresa en la célula gram negativa que tiene esa pared de lipopolisacáridos y logra remover el colorante. Pero cuando ingresa esta, no puede remover el colorante y entonces eso hace que esta de acá se mantenga de color azul, mientras que esta queda de color claro que sí, queda de color transparente, queda de color hialino, o sea, queda incolora. ¿Por qué queda incolora? Pues porque no hay nada que la esté tiñendo ahí en el interior. Naturalmente, los sistemas biológicos tienden a ser hialinos, que significa incoloro o translúcido incluso. Entonces, ahora, ahora, ¿qué es la cuestión? Pues bueno, nosotros podemos ir al microscopio y ver esto. Y si vemos, pues vamos a ver esta célula, pero no vamos a ver a este otro tipo de célula que se me olvidaba poner por acá para que lo recordemos siempre, que es la gram negativa, la que queda de color rojo. Precisamente puse color rojo porque el siguiente colorante que agregaremos es de ese color, safranina, de color rojizo, rosáceo. La safranina, entonces, cuando la agregamos durante un minuto que cubra toda la muestra, pues entonces va a ingresar en los dos tipos de muestra. Va a ingresar en la gram negativa, que estaba hialina, o sea, incolora. Pero también va a ingresar en esta. Igual, al ser un color claro, no tendrá un efecto predominante y seguirá dominando el color azul sobre este color como rosáceo, o sea, rosado, rojizo, que queda en este tipo de célula. Ahora que ya hemos completado este proceso, porque hay que hacerlo con todas, porque es que cuando usted lo hace, no sabe a ciencia cierta si, por ejemplo, tiene una célula gram positiva. Si no lo sabe, entonces usted necesita igual agregar la safranina para, por si es gram negativa, pues entonces poder ver algo. Entonces, esas son las cubiertas extracelulares de las bacterias, del tipo de cubierta de los que evolucionaron probablemente inicialmente en la Tierra. Muchas gracias, no olvides seguir este canal y dar su me gusta en este video y nos vemos en una próxima para hablar sobre las paredes de los eucariotas.